Aquí estamos grabando, ¿sí? Ya, entonces vamos a ver rápidamente cómo se obtiene un diagrama de estabilidad que quedó pendiente el auxiliar pasado, pero repito, el objetivo de revisar esta herramienta es que ustedes aprendan a interpretarlo y aplicarlo en algún control o en alguna pregunta que pueda salir. Sí, la construcción es solo ilustrativa. Entonces acá voy a mostrarles cómo es que se construye ya con ayuda de este programa el diagrama de estabilidad que era de zinc en esta atmósfera con oxígeno y dióxido de azufre. Entonces, por lo que recuerdo, ahí estaba el óxido, el azufre y un sulfato. Eso se les pedía que graficaran cuáles eran las zonas donde eran estables estas especies. Y las variables de control era el oxígeno y este dióxido de azufre. La temperatura, recuerdo que eran algo así como 1000 grados, ¿sí? Entonces vamos a ver qué graficamos. Ya, y claro, así de rápido es que se hace todo este cálculo que yo les subí en la pauta. La idea era que encontraran las expresiones para estas tres rectas y luego la dificultad que podían tener es que dónde, digamos, a qué área correspondía cada especie. Entonces una cosa importante que yo no les dije tiene que ver con esta cualidad de la atmósfera de mi reactor, que por un lado puede ser oxidante o más bien sulfurante, ya a partir de la cantidad, ¿cierto?, expresada en este logaritmo de la presión que yo tengo de cada elemento, en este caso el dióxido de azufre, de cada compuesto, perdón, y el oxígeno. Entonces, hacia la derecha del eje X yo esperaría una atmósfera oxidante y hacia arriba en este eje de las ordenadas esperaría una atmósfera sulfurante. ¿Sí? Eso es como una intuición bien básica, pero sí me ayuda primero a situar los óxidos, luego los sulfuros y ya en zonas intermedias los sulfatos. Bueno, eso era el ejercicio. De nuevo, si quedaron dudas, no recibí dudas, pero si quedaron dudas de la pauta o de lo que vimos ahora, me escriben solamente. Ya, entonces, luego de esa introducción, vamos a ver el auxiliar de hoy día, que aquí preparé un poco de contexto y los equipos de fusión. Vamos a ver como los principales, que sería el convertidor teniente y el horno flash. Luego vamos a aprender a interpretar otra vez estos diagramas binarios para pasar luego a los diagramas que se ven en el curso y que muy probablemente aparezcan en el control o bien en el ejercicio del auxiliar. Así que para que en esa parte estén un poquito más despiertos. Ya, entonces partamos viendo, o de nuevo repasando. Yo sé que en clases ya están por la clase de balance, pero vamos repasando y destacando lo más importante. Entonces, viendo la primera etapa de la fundición, que sería esta fusión de concentrado, la idea es formar esta mata o eje que va a ir concentrando el cobre que proviene de flotación, ¿cierto? Y eso lo logra a través de la formación de dos fases. Primero,
una fase oxidada, que es la fase de escoria, ¿cierto? Y que que no tiene un valor. Y por otro lado, la fase de mata o eje, que es la que ya va concentrando el cobre en este caso. El resumen del proceso está expresado aquí en esta ecuación. Yo ingreso concentrados y fundentes, ¿cierto? Y energía. Y la idea es que por reacciones de combustión principalmente, logre fundir el material y formar estas dos fases que estábamos hablando. Ya de la fase gaseosa vamos a hablar un poco, pero lo primero que tienen que captar es esta capacidad que tienen estas dos fases, primero de ser invisibles y que una de ellas va a ir concentrando mi material de interés. El proceso tiene una temperatura del orden de 1200 grados, pero si recuerdan, entre las distintas fases también hay distintas temperaturas. ¿Ya? Eso también lo vamos a revisar. Y ya, acá, este diagrama yo lo mostré la clase pasada, pero ahora la idea es que empecemos a ver en detalle las distintas subetapas que hay en una planta de fundición. Si se fijan acá, estos dos equipos corresponden a reactores de fusión, uno el convertidor teniente, el otro el horno flash, y cada uno de ellos tiene equipos auxiliares que permiten su funcionamiento. Sí, la idea es que ustedes empiecen a hacer el ejercicio de explicar cada subetapa y los flujos que entran y salen de esta subetapa. Este horno eléctrico que ven acá, que es para limpiar las escorias, lo vamos a ver más adelante quizás en una clase de repaso para control o para el examen. Sí, pero quédense con que este horno lo que hace es recuperar el cobre que se pierde en la fase escoria. Ya, entonces, viendo los equipos de fusión propiamente tal, por un lado, vemos que el horno flash requiere esta etapa auxiliar o este equipo auxiliar que es una planta de oxígeno, dado que el aire de reacción del horno flash tiene la capacidad de enriquecerse con oxígeno. ¿Sí? Yo acá no solamente ingresa aire, sino que es aire con un porcentaje superior de oxígeno. Ya, y eso lo logro con una planta que me suministre el gas. En este caso tenemos quemadores de petróleo y el ingreso de concentrado y sílice entra por el quemador, ¿cierto? Más adelante vamos a ver una maqueta. Eso por ahora. La caldera de gases ya les había comentado que sirve para recuperar calor. El convertidor teniente, también un horno de fusión, tiene una diferencia acá con que, de partida no tiene quemador. El concentrado ingresa directamente acá al baño fundido, al material fundido. Y este también tiene opción de enriquecer el gas de reacción, pero a un porcentaje mucho menor de lo que logra el horno flash. Acá podemos llegar a un 70% de oxígeno en el gas de reacción, sin embargo en el teniente no pasamos el 40%. ¿Sí? Y eso se explica básicamente por la solubilidad del oxígeno en las distintas formas de fundir. Acá yo fundo en esta torre que ven aquí, que aquí no tengo material fundido. La medida que cae, esto aumenta su temperatura y llega acá abajo en una fase fundida. Sin embargo, acá
entra directamente del sólido al baño fundido. Entonces tengo que preocuparme ahí de las solubilidades. ¿Qué más? Bueno, acá si se fijan hay una olla o un esquema de una olla, este mismo que está acá, pues las fundiciones que tenemos acá en Chile y esta que corresponde a la de Chuquicamata no son continuas, requieren estos equipos auxiliares para ir transportando el material o los productos de cada subetapa a la siguiente. Son básicamente una olla que lleva el metal blanco, en este caso, a la etapa de conversión. Cámaras de recuperación de calor y de enfriamiento para poder ir limpiando este gas que, como vamos a ver más adelante, viene con muchos polvos, por eso requiero estos precipitadores. ¿Ya? Antes de ver la maqueta del horno, vamos a hacer un esquema. Voy a compartir una pizarra. Sí, un minuto. Creo que ahora sí. Okay. Ya hice. Entonces vamos a hacer un esquema bien genérico de lo que es fusión, y solo con el objetivo de que ustedes vayan visualizando cómo es que tienen que aplicar todos estos datos que se les mencionan en las clases auxiliares. ¿Sí? Más que memorizar todo y tener como la clase aprendida de memoria, que ustedes vayan explicando el proceso, lo básico, ¿cierto? Pero que puedan ir enriqueciendo este relato con todos los datos que tienen. Sí, esa es la idea. Entonces, yo los invito a replicar el esquema que voy a hacer hoy. Luego, no sé, en su casa, a explicárselo a alguien. Porque eso ahí va incorporando el proceso en su discurso, ¿cierto? Que va a ser lo que se les va a pedir en las evaluaciones. Entonces, esta cajita va a corresponder a la etapa de fusión. Vamos a tener acá 3 fases: gaseosa y la fase superior, ¿cierto? El gas, luego la escoria y una fase mata. Bueno, voy a anotar aquí la composición de la fase mata, al que no recuerda. Y, bueno, la escoria, esta escoria fayalita, que la podemos escribir así. Ya, esta es como lo básico de fusión. Temperatura, ¿cierto? 2 escorias, perdón, 2 fases immiscibles, una enriquecida y una fase de gases. Entonces, desde aquí empiezo a incorporar, por ejemplo, las entradas al proceso. Tengo que tener la fuente de cobre, ¿cierto? Que es el concentrado de flotación. Recordar que esto es un material que ya pasó por el proceso de filtrado y secado, y es un material fino, dado que ya pasó por chancado y molienda. Eso es
primera entrada tengo además el gas de reacción o aire, que puede ser enriquecido con oxígeno. Ya vimos que las dos tecnologías admiten esa variante. ¿Qué más necesito? Eso es como lo genérico a las dos temperaturas. Además, yo puedo tener quemadores. En la tecnología Flash vimos que eso es obligación, que funcione con el quemador. Pero el convertidor teniente también tiene la opción de agregar quemadores. Otro ingreso opcional corresponde a la recirculación. ¿Sí? Que comúnmente se conoce como carga fría y corresponde a los polvos que se pierden en los gases. ¿Sí? Yo les dije que el concentrado ingresa como material fino y sobre todo en el convertidor teniente que ingresa por tobera y una parte por, ya vamos a ver, la boca de este equipo. Como tengo una fase gaseosa muy turbulenta y que se va rápidamente hacia la campana de extracción, gran parte del material, bueno, algo así como el 20% del material que ingresó de esa forma, se pierde en los gases. Entonces, gracias a este equipo auxiliar que veíamos, yo puedo recuperarlo y volver como a reingresarlo al equipo. Y eso sería la recirculación. Y se conoce como carga fría porque el material que se pierde en esos polvos corresponde principalmente a óxidos de cobre. Y si recordarán, uno de los fundamentos de fusión es que, y que permite, ¿cierto?, que el proceso mantenga su temperatura de forma autógena, es que los sulfuros al reaccionar, ¿cierto?, y en combustión sobre todo, corresponden a reacciones exotérmicas, es decir, que liberan energía. En cambio, los óxidos de cobre son endotérmicos y por eso se les conoce como carga fría. De hecho, vamos a ver que se utiliza para disminuir la temperatura en caso de que sea necesario. Ya, esos serían los ingresos. Acá, como vimos, hay un perfil de temperatura que es mayor en los gases y va descendiendo hacia la mata. Ya, acá si recuerdan, dentro del equipo yo tengo material refractario que va a estar en contacto con mi fase fundida, ¿ya? Y este contacto como directo con una fase de alta temperatura y bastante, como entre comillas, ácida, puede ocasionar corrosión en el material refractario. De hecho lo hace y por eso yo requiero ir manteniendo esto, parar toda la operación y cambiarla más posterior. Entonces acá empezamos a aplicar los datos. Si recuerdan, la escoria es una fase heterogénea entre la escoria fayalítica, ¿cierto?, líquida, y además tengo unos cristales de magnetita sólida, C3O4. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿por qué mantengo ese cristal sólido ahí? La idea es que el cristal puede proteger al ladrillo de la corrosión. ¿Sí?
Esa es una de las utilidades de la magnetita. Entonces vamos a poner acá protección. ¿Ya? Para que recuerden. ¿Qué más? Bueno, acá, si recuerdan también, previo a que esta fase sedimente y se logre la immiscibilidad, tiene que sedimentar la mata, ¿cierto? Entonces, en ocasiones, dado que yo tengo cristales de magnetita, estas gotitas de mata quedan atrapadas en la fase escoria, ¿sí? Y eso se conoce como atrapamiento mecánico. Y va a ser dependiente de la tecnología. En el caso del convertidor teniente, el porcentaje de cobre atrapado en la escoria es cerca del 8%. ¿Ya? Y en el caso del horno flash, está entre el 2 y el 3%. ¿Ya? Esto tiene una explicación, primero, en la cantidad de magnetita que está en la fase escoria, ¿cierto? La cantidad de este cristal sólido, que en el caso del CT es de un 18%, y en el caso del horno flash es menor, ¿cierto? Es 14%. Ya, bueno, recordar que esto es magnetita. ¿Sí? Ya, y esto además se explica, aquí si se fijan estoy incorporando solamente datos, estos números de magnetita y por consiguiente el atrapamiento mecánico de cobre se explican por la presión de oxígeno que hay en la atmósfera del reactor. Si en el caso de CT es mayor, es de 10 a la menos 8, y en el caso del horno flash es un poco menor, 10 a la menos 9. Esa diferencia de presiones repercute en la cantidad de magnetita primero en equilibrio y por consiguiente en el cobre atrapado mecánicamente. Sí, ya, esto lo voy a sacar ahora para seguir con la clase. Matías, José Matías, Sí, una duda, no me acuerdo si lo mencionaste, pero la corrosión, ¿las tres fases por igual o en una es más grande que en otra del ladrillo refractario? ya, buena pregunta, buena pregunta. No, claro, no lo dije. Justamente como dice su compañero, la corrosión no es igual en las tres áreas, ¿cierto?, que definen las distintas fases. La corrosión de partida se potencia, digamos, por tener esta fase líquida en contacto y, entre comillas, ir erosionando el material. Por lo tanto, en las fases líquidas yo esperaría mayor corrosión, mayor desgaste. Sin embargo, la fase de óxidos es mucho más agresiva en términos de esta capacidad de corroer. Entonces, justo en la fase de escoria, si yo no tuviese la magnetita, los cristales de magnetita, es donde más se desgastaría este ladrillo refractario. Entonces, el orden sería escoria, luego la mata y por último la fase gaseosa. Sí, eso me faltó decir. ¿Ya? Entonces, dicho eso, continuamos con el auxiliar. Vamos a apurar aquí el paso. Esta es una maqueta del convertidor teniente. Pueden ver estas distintas toberas de inyección.
hay toberas de inyección de gas de reacción, que serían estas, bueno, ahí, aquí dice, y toberas de inyección de concentrado. Pero el concentrado puede ser ingresado por estas toberas directamente al baño y también por acá, por esta boca. Sí, acá ingresan carga fría y uno de los fundentes, ¿cierto? Que sería el cuarzo, o el SiO2. El equipo tiene una zona de sedimentación que corresponde a esta de acá. Acá no hay toberas de inyección, por lo tanto el material, si se fijan, acá en las cercanías de las toberas viene bien como fluctuante. Eso es porque acá está el líquido en movimiento, y en la medida que me alejo, se permite esta sedimentación y la separación bien definida de las dos fases. Bueno, este horno es cilíndrico, ¿sí? Acá estamos viéndolo desde como una vista lateral, y yo obtengo las dos fases en contracorriente, ¿cierto? Por un lado recupero el metal blanco o la mata, y por otro lado sangro la escoria, ¿sí? Eso básicamente. Los mecanismos de giro no, no se preguntan, pero es bueno que los tengan en mente. Y el otro equipo es el horno flash. Acá, si se fijan, como comentábamos, la reacción ocurre en esta zona donde no hay material fundido. Acá hay un quemador, que es algo así como un soplete, ¿cierto? Que apunta hacia abajo, donde ingresan, acá dice, las tres componentes principales: el gas de reacción, el concentrado que yo busco quemar, acá dice concentrado y arena que viene a aportar el sílice, y el combustible. Entonces estas tres componentes en toda esta torre de reacción permiten que el material llegue acá abajo ya fundido. Entonces esa sería la primera zona. Acá tenemos esta zona rectangular o solera, que también se conoce, donde logro la sedimentación y la separación de las dos fases, abajo la mata y arriba la escoria. Y por último, esta zona donde extraigo los gases, que acá dice chimenea, que estos gases van a ir primero a limpieza y luego a esta planta que no vimos en el diagrama, pero van a ir a la planta de ácido sulfúrico. ¿Sí? Ya, ahora sí, vamos a ver otra herramienta que es importante para las evaluaciones. Vamos a ver este básico primero, que es un diagrama de fase. El diagrama de fase me muestra cuáles son las fases, ¿cierto?, en equilibrio una vez que yo alcanzo esta estabilidad termodinámica. ¿Sí? Me van a mostrar condiciones de composición, presión y temperatura. Acá podemos ver el diagrama de agua y azúcar, ¿sí? Si se fijan, el agua va a corresponder al solvente, y la gracia es que yo vea cuánto soluto puedo disolver en el solvente, cuál es esta capacidad de disolver al soluto. En el caso del agua, a 0 grados puede disolver un poco más del 60% en peso del azúcar, ¿sí? Previo a esto yo voy a tener un jarabe, una solución azucarada, y no voy a ver estos cristales de azúcar que ingresé. Y eso va a estar marcado por esta línea de solubilidad, así se conoce. Entonces, a la medida que aumenta la temperatura del agua, la capacidad de disolver azúcar también aumenta, ¿cierto? Ya a 100 grados yo
puedo disolver cerca del 80% en peso de azúcar. Si me paso esta línea de solubilidad, ya tengo dos fases en equilibrio. Tengo por un lado la solución azucarada, o el jarabe, pero además voy a ver cristales de azúcar en la mezcla, ¿cierto? Entonces estas van a ser dos fases en equilibrio. Ese es el concepto que quiero que mantengan. Entonces, primero que existe una capacidad de disolver y además que hay un límite, ¿cierto? Y si yo paso ese límite voy a tener dos fases en equilibrio. Ya, entonces pasando a metales, acá tengo un binario de cobre y níquel, que acá yo no distingo muy bien cuál es el soluto y cuál es el solvente, dado que estos metales forman una aleación. Entonces, normalmente la nomenclatura es con letras griegas para diferenciar las fases. Si algunos recuerdan ahí hierro gamma, ¿cierto? Hay fases bastante conocidas en el caso del hierro. Pero vamos a empezar con este cobre-níquel, que acá tenemos dos líneas ya, dos líneas de solubilidad. Una líquidos y otra sólidos. Básicamente una define hasta dónde tengo líquido, hasta dónde es líquido mi fase, mi aleación en este caso. Una zona intermedia donde tengo las dos fases en equilibrio, sólido, que sería el alfa, y esta L que corresponde al líquido. Y por último, la línea líquido donde comienza, o donde está más bien todo sólido en una fase alfa. Sí, este es un caso simple primero, pero la idea acá es que ustedes se queden con que en la zona alfa la aleación es sólida y es solo una fase en equilibrio, y acá en la zona líquido lo mismo. Y solo en la zona intermedia yo voy a tener dos fases en equilibrio, sólido y líquido. ¿Ya? Entonces vamos a interpretar este diagrama, vamos a ver cuáles son las aplicaciones que yo puedo obtener de ese diagrama. Primero, ya vimos, ¿cierto?, las fases presentes. Y ahí solamente tengo que ir al área que me interesa. Por ejemplo, quiero ver cuáles son las fases presentes en esta zona y voy a ver cuántas hay. Acá hay dos, pero pueden haber tres fases en equilibrio. Para la composición de cada fase, vamos a verlo con otro diagrama acá. ¿Sí? Aquí volvimos al diagrama de cobre-níquel. Y bueno, aquí está el ejercicio. Vamos a ver, la idea acá era conocer cuáles son las fases primero, la composición y las proporciones en este punto B, que está aquí. Entonces, que el punto B está en la zona esta intermedia donde tenía dos fases en equilibrio. Esa es la primera aplicación. Y para conocer la composición de estas dos fases en equilibrio, tengo que, el primer paso es trazar la temperatura de interés, ¿cierto? Una línea recta que nazca de que me define la temperatura de interés, y el objetivo es intersectar a la línea líquidos y a la línea sólidos. Entonces, la composición de la fase líquida en esta área intermedia, simplemente me posiciono acá en la intersección entre la temperatura y la línea líquidos y bajo al eje X que me define la composición, ¿sí? En este caso es poco más del 30% en peso de níquel. Acá podemos ver CL. C sub L, composición del líquido, 30%, 32% de níquel. Bueno, y el resto es cobre. Y para la fase sólida, tengo que ir a la intersección entre la temperatura y la línea de sólido,
y bajar, ¿cierto? Que acá es un poco más del 40% de níquel. Ya, entonces, una vez claro la composición, vamos a ver esta nomenclatura que me sirve para ver la proporción. Es decir, cuánto de este material va a estar en fase líquida y cuánto va a estar en fase sólida. Ya, y eso se conoce como la regla de la palanca, que acá están los pasos, como el procedimiento, pero vamos a verlo con un ejercicio para que quede más claro. Bueno, antes la proporción en un área donde solo tengo una fase es simple y es el 100% de esa fase, ¿cierto? No hay mucho que buscar. Pero en este caso, donde yo ya tengo dos o más fases en equilibrio, tengo que encontrar cuál es la proporción de cada una. Y para eso sigo este procedimiento. Primero, trazar la temperatura de interés, ¿cierto? Que está definida por el punto este B, y lograr estas intersecciones. Ya, con eso listo, vamos a ver primero cuál es la proporción de líquido. Ya, para eso, tengo que segmentar esta línea que se generó aquí entre, entre las dos intersecciones. La segmento desde el punto B. Entonces, desde el punto B hacia la línea sólido va a corresponder a la proporción de líquido. Sí, esto es como inverso. ¿Sí? Acá si nos vamos al extremo, si el punto B estuviese sobre la línea líquido, sería todo de líquido, ¿cierto? Entonces, en la medida que me alejo, voy a ir midiendo el lado opuesto. Entonces, el lado opuesto, en este caso, se define como S, y para obtener una proporción, lo divido por el total. Entonces, la proporción de líquido corresponde a este largo S, lado opuesto, dividido por el total. ¿Sí? Que es lo que está acá. Casi el 75% de líquido. Y para ver la proporción de sólido, mido lo que me queda del segmento, ¿cierto? Hacia el otro lado de B, que sería R, y lo divido por el total. Esa es la famosa regla de la palanca, y si se fijan no es tan complicada. Y con ello ya tengo las tres aplicaciones, o los tres tipos de información que puedo sacar de este diagrama de fases. Entonces vamos a empezar a ver aplicación, digamos diagramas de cobre que se aplican a la fundición. En este caso tenemos un sistema de cobre y azufre, y me sirve para ver la subetapa de conversión. Si se fijan acá, por un lado, el lado derecho tenemos este metal blanco, que es como una fase mata, pero más exigida. ¿Ya? Recordar que la fase mata en el caso de convertidor teniente era del 75% de cobre, y el metal blanco es 80% de cobre. Entonces sería esta, lo que ingresa entre comillas, ¿cierto?, a la segunda etapa de conversión. La primera etapa permite limpiar esta fase mata y llegar al metal blanco. ¿Ya? Entonces acá ingresa este metal blanco, y la idea es que salga el cobre blister, que es el producto de conversión, ¿cierto? Recordamos que el cobre blister tiene 98,5% de cobre, por lo tanto requiere seguir limpiándose en la etapa de refino. Ya, pero volviendo a la interpretación del diagrama, acá ingresa este metal blanco a la segunda etapa de conversión,
y comienza a eliminar el azufre. ¿Sí? Por toda esta línea. Entonces, si yo me sitúo, por ejemplo, acá, y me preguntan, congelo ahí la operación, ¿cierto? Estoy en la segunda etapa de conversión, congelo ahí y me preguntan cuánto, primero, ¿qué fases tengo en equilibrio? Bueno, acá podemos ver que va a estar por un lado el metal blanco, ¿cierto? Si yo me voy hacia allá, metal blanco, y por otro lado el cobre blister. Bueno, acá dice también cuáles son las fases en equilibrio en esta zona. Ya, ok. ¿Qué más? La composición. Para ver la composición, vamos a esta intersección con la línea del metal blanco y desciendo. Igual acá está el dato, ¿cierto? Casi el 20% de azufre, que sería el metal blanco. Y al otro lado tengo el cobre blister, que es casi el 1% de azufre. ¿Ya? Y por último, corresponde ver la proporción de cada uno. Entonces ahí otra vez uso la regla de la palanca. En este caso estoy más cerca eh, del metal blanco, por lo tanto yo espero más de esa fase. Y recordar, ahí veo el segmento opuesto, que sería este, de C al punto de interés, y lo divido por el total. Ya, eso sería acá con este diagrama. Siguiente diagrama, que por lo que vi ya lo revisaron en clase, que es este de sílice y bustita. Bueno, acá lo primordial, si bien ustedes ya pueden interpretar cuáles son las fases en cada zona, ¿cierto? Acá tenemos fase de sólido, cristobalita y un líquido, fase de otro sólido, que en este caso tridimita y otro líquido, y acá tridimita y fayalita. Pero el objetivo del diagrama es mirar por qué en operación yo voy a trabajar con esta razón entre bustita y sílice. ¿Sí? Si recuerdan, la receta, entre comillas, que tiene que medir el operador entre bustita y sílice es de esta razón en peso de 70-30. ¿Sí? Y eso se justifica por este diagrama, que lo que me dice es que si yo estoy cercano a esta zona de 70-30, primero voy a tener una temperatura de fusión mucho más baja, ¿cierto? Que una proporción distinta. Sí, acá ya en 1200 grados, un poco más, yo ya tengo material líquido, pero si me alejo de esa proporción y entro acá, por ejemplo, ya empiezo a formar esta fase sólida de tridimita. O si me alejo hacia el otro lado, tengo bustita sólida. Entonces, por eso yo tengo que trabajar aquí, cercano a 70-30. Sí, eso es como lo primordial de este diagrama. Vamos a ver que hay otras utilidades de incorporar la sílice a la fase, a la etapa de fusión. ¿Sí? También baja el punto de fusión de la bustita, que en este caso es cercano a los 1400 grados. Entonces, antes de ver ese diagrama, ya acá tenemos tres esquinas, ¿cierto? Pero es básicamente lo mismo. Tres componentes principales y en las zonas intermedias tenemos distintas fases en equilibrio. Entonces, antes de eso, vamos a ver un resumen que yo hago siempre de... vamos aquí a poner resumen. Un resumen de las utilidades primero de incorporar sílice a la fase, a la etapa de fusión.
¿sí? Entonces, primero, ¿por qué incorporamos sílice? Son tres objetivos principales. El primero que acabamos de ver es bajar la temperatura de fusión, ¿cierto? Y que en los 1200 grados yo ya tenga una fase de escoria fundida y que sea principalmente líquido. El segundo objetivo es formar la escoria, formación de escoria. ¿Sí? Acá la sílice disuelve gran parte de las impurezas que vienen en el concentrado. Y el tercer objetivo es concentrar metales preciosos. ¿Ya? Metales preciosos como el oro, por ejemplo, que viene en trazas en esta sílice que está ingresando. Entonces, en la medida que esto es muy mínimo lo que ingresa, pero en la medida que avanza el proceso, se va acumulando y ya yo lo puedo recuperar en los barros anódicos, si no recuerdan, de la etapa de electro refino, posterior a la formación de los anos, así que lo vamos a ver también más adelante. Ya, esos son los objetivos del sílice y que va a estar muy relacionado con las cualidades de la escoria que yo busco formar. Entonces yo les recuerdo estos datos porque, bueno, en casi todos los semestres aparecen estas como preguntas específicas de por qué agrego sílice o cuáles serían las características principales de la escoria. Entonces, la primera cualidad que yo busco lograr, ¿cierto? La más importante es esta inmisibilidad con la fase mata, ¿cierto? Que se logre esta separación. Sí, la separación, además de ser producto de diferencia de densidades, tiene una justificación en términos de la afinidad entre las dos fases, y que está representada por esta inmisibilidad. Además, yo busco que la escoria sea fluida, es decir, que cuando yo bascule mi equipo, pueda quitar fácilmente esta fase, o cuando estoy sangrando por una de las esquinas, que salga también bien fluida y que no se quede como, entre comillas, estancada en el equipo. Ya, y el tercer punto que yo busco formar es que tenga una baja solubilidad por el cobre. ¿Ya? Y que esto está relacionado con otra de las pérdidas de cobre que no les mencioné. Una era la pérdida mecánica y esta que sería la pérdida química de cobre. Y que es del orden del 1%. Sí, con esta yo no puedo hacer mucho en términos de control. Las pérdidas mecánicas son mucho más como yo puedo monitorearlas y tomar medidas para mantenerlas bajo control. La solubilidad, en cambio, no, siempre voy a llegar a este valor del 1%. No puedo mejorarlo. Ya, eso sería el repaso de sílice y de características de la escoria. Y vamos a terminar con, sí, a ver, si alcanzamos 3 minutitos. Ya, vamos a terminar con esto. Y como les dije, voy a aclarar lo de la evaluación. Parece ser el martes, ustedes van a tener el enunciado. Y bueno, el temario, ya les dije, es interpretación, muy parecido a lo que hemos visto en los dos auxiliares. Así que repasen eso y estén
estén seguros y tranquilos. Ya, vamos a ver este sistema de sílice, Una bustita. pregunta, José. Pregunta. Sorry Sí, que llegué tarde. ¿El martes tenemos una tarea o ejercicio? claro, claro. Sí, yo no tengo muy claro cómo, si es que vamos a cambiar la auxiliar o si solo van a recibir el enunciado del martes, pero normalmente ustedes reciben el enunciado y tienen 2 días para desarrollar su ejercicio y ahí tienen que subir sus respuestas por cursos. Buena, gracias, esa era mi duda. Si estén tranquilos con eso, yo voy a aclarar el tema del auxiliar. Ya, Gracias. entonces, de nada. Entonces, este sistema, sílice, bustita y hematita en este caso, también me dice cuáles son las fases que yo obtengo en el equilibrio y en particular me dice eh, dónde voy a trabajar. Si recuerdan, el tipo de escoria que usamos en fusión es esta fayalita y la idea es que yo justifique ese uso a partir de este diagrama. ¿Ya? Entonces vamos a ver esta parte, que es el mismo de acá, solo que tiene menos líneas. Estas líneas, si recuerdan, yo les dije que el sistema está definido por la composición, la temperatura y la presión. Por lo tanto, si yo voy cambiando alguna de esas variables, las líneas de equilibrio también cambian. Acá pueden ver que esta zona de estabilidad de la fayalita va creciendo, ¿cierto? En la medida que aumenta la temperatura. ¿Sí? Eso es lo que representa. Y también va a cambiar con el cambio en la presión. En este caso es presión parcial de oxígeno de la atmósfera. ¿Sí? Aquí también podemos ver un aumento en la presión de oxígeno y un efecto en el área esta de estabilidad. Ya, pero primero, ¿cierto? Veamos este básico. Ya que acá está definido a 1300 grados Celsius para este sistema. Ya, esta dice acá zona de escoria líquida, fayalita, ¿cierto? Y como vimos en el CT y en el horno flash, hay una cantidad de magnetita en equilibrio, de este cristal de magnetita. Entonces yo voy a estar trabajando en este triángulo, donde tengo por un lado el líquido, escoria líquida, y estos cristales de magnetita. ¿Ya? Entonces acá ustedes eh, pueden fijar la zona de operación, primero viendo esta razón de sílice y de bustita, ¿cierto? 70-30, que estaríamos como por acá. Y mirar acá cuál sería la cantidad de magnetita que yo voy a formar. Por ejemplo, si estoy en el caso del CT, ya voy a estar más alejado de esta línea que define la zona líquida, ¿cierto? Entonces, acá así bien eh, al ojo, yo acá estaría del orden del 5%, 10%, 15, 20% de magnetita, ¿cierto? Entonces, por aquí estaría en la tecnología CT y en cambio en la tecnología Flash estoy un poco más adentro porque tengo menos cristales de magnetita en equilibrio. Sí, eso es básicamente este sistema. Bueno, acá podemos ver eh, cómo se logra la immiscibilidad en la medida que voy agregando sílice, ¿sí? La immiscibilidad yo la logro gracias a este reactivo. Entonces, de nuevo, podemos fijar acá, ¿cierto? 70-30, y desde ese punto es que empieza a formarse dos fases de, por un lado, óxidos de hierro, y acá sulfuro, ¿sí?
Esto también lo vamos a ver en detalle en la siguiente clase. Es importante, pero a priori acá se demuestra que gracias al sílice yo tengo dos fases immiscibles, y en la medida que incorporo más sílice, esta immiscibilidad define dos fases distintas, ¿cierto? De composiciones distintas. Y cierto, si me excedo con el sílice, ya empiezo a formar un cristal de sílice y un líquido, ya pierdo esta capacidad de formar dos fases invisibles. Ya, pero eso estaría dentro de esta media luna. Que lo vamos a retomar junto con este diagrama que es importante y corresponde al camino que sigue un concentrado de cobre, ¿cierto? Por la fundición. Entonces, este diagrama explica casi todas las etapas que hay en fundición. Tenemos primero la fusión, conversión, podemos ver acá cobre blister, y también empezar a ilustrar lo que pasa en refino, ¿cierto? En los hornos anódicos. Y eso también requiere una explicación pausada, así que lo vamos a tomar la otra clase. Eso por ahora, esto no lo consideren, es un diagrama más excesivo, no entra en este curso, pero con esto retomamos la siguiente clase. ¿Sí? A ver, aquí terminamos, entonces esto lo